Bueno, y es un gusto saludar el día de hoy a Roberto Roca. Usted lo conoce muy bien, él es director de La Silla Rota, que bueno, pues es un lugar de noticias que es obligado para todos nosotros. Fundador, desde luego, de la agencia de noticias El Universal, donde empezó de reportero y terminó de director general. Roberto, te saludamos, Viridiana Pacheco y un servidor con muchísimo gusto y agradecimiento. ¿Cómo amaneces? Gastón, Virgana, muy buen día. Un gusto saludarlos como siempre. Todo muy bien y todos muy pendientes de lo que va a ser el supermartes en muchos frentes, Gastón. Así es, aquí también en México por lo de la Suprema Corte y la discusión, y en Estados Unidos por las elecciones. Queríamos conocer tu opinión sobre los escenarios que prevés ahora con las elecciones allá en Estados Unidos. Fíjate que hay varias formas, creo yo, de abordar el tema. Uno es qué va a pasar con la elección misma, pensando desde Estados Unidos, digamos. Y uno más es qué va a pasar, quien sea que gane la elección, en la relación entre México y Estados Unidos. Exacto. ¿Qué han propuesto Donald Trump y Kamala Harris respecto a los temas esenciales de la agenda binacional? Y otra, tal vez también se soportaría de qué está pasando en Estados Unidos, porque hay un escenario tan complejo que tal vez habría que detenerse en discutir las personalidades, el talante de un personaje como Trump y dedicarle más tiempo a analizar qué está pasando en la sociedad norteamericana y de repente tal vez en la mexicana que apoya este tipo de personajes. Sí, sí, totalmente. ¿Cuál es el mejor escenario para México en este sentido? Yo diría que el registro de las propuestas, Viridiana, tanto de Trump como de Kamala Harris, prevén una mayor presión sobre México en la agenda fundamental. Es decir, comercio, migración, seguridad fundamentalmente. Kamala Harris votó en 2020 como senadora en contra del TEMEC. Donald Trump ha tenido una actitud sumamente agresiva respecto al TEMEC que él creó. Ha dicho que puede cancelarlo, que se puede salir de Estados Unidos del TEMEC. Ya se imaginarán ustedes y conocen perfectamente los posicionamientos de Trump sobre migración. Biden y Kamala Harris están esencialmente de acuerdo en muchos temas de la política de Trump sobre migración. Y en seguridad también hay un endurecimiento por parte de Washington respecto a la seguridad. De tal suerte que detalle por detalle, punto por punto, uno ve motivo de preocupación respecto a qué puede pasar en México. Ambos, por ejemplo, están buscando expandir el gasto por parte del gobierno. Bajo distintas maneras, bajo distintas circunstancias, el gobierno tendría más gasto y menos ingresos. Eso puede repercutir en inflación, puede repercutir en tasas de interés más altas y eso le va a pegar también a México. Entonces, ninguno de los dos representará un estado ideal en la relación, pero ciertamente la virulencia, la tendencia a una visión muy fascista, yo diría, por parte de Trump hacia adentro y hacia afuera de los Estados Unidos, es lo que más nos debería preocupar. Sí, totalmente. Tu opinión, ayer Donald Trump amenazó al gobierno mexicano, a México, diciendo que o deteníamos la migración con algo tan general como es detengan la migración o les aplicamos de manera inmediata un arancel del 25% a todo lo que ingresa. Uno, rompes todas las reglas del Tratado de Libre Comercio por un lado, pero por el otro sería un desastre para la economía mexicana si es que se implementara, ¿no? Sí, mencionó directamente a la presidenta Sheinbaum, que tiene entendido que es una mujer muy agradable, pero que el primer día de su gobierno, e incluso antes, dijo él, es decir, después de ganar la elección, le iba a hacer esa advertencia. Todos sabemos que Trump le gusta doblar la apuesta. Él ha escrito incluso libros al respecto. Creo que en otros gobiernos no leímos esos libros de Trump, donde alardea, donde es un bravucón, ¿no? Y ha doblado el gobierno, dobló al gobierno, tanto de Peña Nieto como mucho de López Obrador. Elevar los aranceles, por ejemplo, a la importación de automóviles de México a Estados Unidos sería desastroso para toda la economía. Sí. El 80% de nuestras exportaciones van a dar a Estados Unidos y el 30% de esas exportaciones, Gastón, Viridiana, son automóviles. Imagínate tú lo que puede pasar en la economía
mexicana, no solamente en la industria automotriz, que virtualmente desaparecería, sino todas las acciones colaterales que ello nos traería. Sí. Creo que Trump está alardeando, creo que muchas de las medidas que él ha anunciado, también las de Kamala Harris, no podrían aplicarse, pero sin afectar, por ejemplo, no porque sean buenos con México, sino que afectarían mucho a la economía norteamericana también. Sí. Justo Pero eso de le iba todas a maneras, el preguntar. talante está ahí. Sí. Justamente hacia ahí va mi siguiente pregunta, porque me imagino que un arancel de ese tamaño o medidas extremas como pudiéramos pensar un 25% en aranceles, también es Estados Unidos metiéndose el pie. Ciertamente hay un problema ahí generalizado, especialmente en el tema automotriz. Habrá que tener atención meridiana, una gran lupa sobre lo que va a pasar con el sector automotriz en muchos frentes de trabajo, desde el tema laboral, desde temas de salarios, pero muy importantemente la competencia con China. China está utilizando a México para exportar automóviles hacia Estados Unidos y Estados Unidos está harto de eso. Ha amenazado con incrementar su arancel hacia China, que ya es alto, especialmente para los automóviles, pero debemos imaginar una frontera totalmente cerrada y con una lupa muy grande respecto a qué pasa con la industria automotriz mexicana y su conexión con la industria china. Sí. Estamos platicando con Roberto Roque, director de La Silla Rota. Roberto, la relación de un gobierno como el que tenemos hoy mexicano, que está trabajando para concentrar absolutamente todo el poder en una sola persona, y es algo que está ocurriendo sin ponerle adjetivos a ese tipo de gobierno, ¿cómo se va a entender con un gobierno que tiene trazas fascistas como puede ser el de Trump o con el de Kamala Harris? ¿Nos afectará en algo a la relación? O más bien, ¿afectaremos a Estados Unidos, que es lo único que le interesa? ¿Afectaremos en algo a Estados Unidos lo suficiente para que la actitud actual del gobierno mexicano se convierta en un problema? Mira, es una pregunta muy interesante, Gastón, porque yo creo que la experiencia nos ha demostrado que Donald Trump tiene una agenda muy compacta con México y que de ahí en fuera le interesa un comino a México. Tiene la agenda de comercio, tiene la agenda de seguridad y de migración. Con López Obrador demostró que mientras el gobierno se plegara a sus demandas en esos tres frentes, todo el tema democrático, todo el tema de derechos humanos en México no le interesaba. Los gobiernos demócratas son más complejos, son más sofisticados. No son tan vocales, no son tan vociferantes, pero tienen múltiples vasos comunicantes con el gobierno de México tradicionalmente, históricamente. Y uno de esos vasos comunicantes es el tema de derechos humanos y de democracia. Con Kamala Harris veríamos una preocupación mucho más clara en esta tendencia que tú manejas, que tú visualizas de una hiperconcentración del poder en la presidencia de la República, y con Trump sería mucho menos. Ok, bueno. En el caso de todos los cambios que está habiendo aquí en nuestro país, la reforma al Poder Judicial, ¿crees que le caliente la cabeza a alguno de ellos dos en términos de la relación con México? Mira, lo vimos en estos días. Hoy estaba revisando la prensa internacional. Por supuesto, todo el mundo está concentrado en la elección en Estados Unidos, pero hace apenas un par de días, 3 yo diría, el periódico The New York Times, el diario más influyente. Take a look at what happened. Perdonen. Perdón, se coló un audio, nos decías. No, cuidado. Sí, que hace un par de días, en 2 entregas diferentes, el diario New York Times, que representa de alguna manera no solamente a la empresa periodística más influyente del planeta, sino una mirada liberal en Estados Unidos, le dio una plana a analizar la reforma judicial en México, con una enorme preocupación. E hizo también una entrevista muy larga con el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, explicando su posicionamiento, explicando la visión de que a partir de la propuesta que se va a discutir hoy, o se va a empezar a discutir hoy, porque a lo mejor toma varias sesiones de la Corte, explicando por qué esta propuesta puede ser un punto intermedio entre ese avasallamiento del Poder Judicial de la Federación y las preocupaciones que tiene el gobierno Sheinbaum al respecto. Sí. Yo sí creo que este tema de la hiperconcentración y de la reforma judicial en particular preocupa mucho más al mundo liberal que al mundo conservador en Estados Unidos, que es muy nacionalista, muy mirándose el ombligo y muy queriendo romper
con el resto del planeta. Sí. Pues serán días intensos, Roberto. Aquí en México, por lo que pueda suceder allá, nos reportan que la gasolina amaneció en Estados Unidos 60 centavos más barata. Hay quienes están interpretando esto como una señal, nos dicen, de que puede ser una victoria de Trump, que están reaccionando como si tuvieran certeza de una victoria de Trump, haciendo relaciones ahí con el oleoducto seguro, en fin. Y evidentemente Estados Unidos está empezando a reaccionar. Los periódicos allá en Estados Unidos, como decías tú, sorpresivamente no quisieron tomar partido, y eso te hace creer que pues tienen su fuerte sospecha de que en una de esas puede ganar Trump, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos indicadores en el sentido de que Trump tiene más probabilidades en este momento de ganar que Kamala Harris. El voto previo, como ustedes saben, que se produce desde los días anteriores a la elección, que en esta ocasión fue menor de lo esperado, fue mayor en los estados que se inclinan hacia el republicano. Okay. Va a ser una elección, Gastón, Viridiana, que difícilmente conoceremos el resultado esta noche. Hay precedentes de distintas elecciones donde se tardó hasta un mes en saberse el resultado, pero creo que tendremos que sostener la respiración por lo menos hasta miércoles o jueves para saber resultados más claros, y que en Pensilvania nos va a representar la pesadilla. Pensilvania va a ser el estado, creemos nosotros, según todas las encuestas, más empatado, más difícil de entender y más tardado en traducir la voluntad final de la votación de los norteamericanos, que tampoco hay que perder de vista lo que va a pasar en el Congreso. Sí. Este es un gobierno, el de Estados Unidos, que es casi un gobierno parlamentario, pese al protagonismo de la presidencia también de los Estados Unidos, pero no hay que perder de vista que en este momento el Partido Demócrata controla el Congreso, y esto muy posiblemente también cambie, dando paso a leyes mucho más restrictivas en todas las materias. Sí, totalmente. Roberto, es un verdadero gusto el poderte escuchar y ver. Leemos todo el trabajo que haces con tu equipo en La Silla Rota de manera cotidiana, y pues agradecidos todas, porque nos hayas aceptado y regalado tus minutos. El agradecido soy yo, Gastón. Un abrazo, felicitaciones también para allá. Muy buen día. Muchas gracias. Ahí lo tiene. Es Roberto Rock. Él es director general de La Silla Rota, y bueno, pues él es fue fundador del Universal. Él empezó de reportero en el Universal y fue subiendo a lo largo de las décadas hasta que llegó a la dirección general, y sigue siendo consejero del Universal. Así que bueno, una persona que está medianamente informada. Exacto, de las cosas. Ahí lo tiene. Muchísimas gracias a Roberto Rock.